Continuamos en UPAO Noticias. Ahora vamos a conversar desde Lima, gracias a la tecnología vía Zoom, con el arquitecto Julio García, especialista en procesos de reconstrucción y recuperación post-desastres. El tema de la entrevista es el rol de la academia en el desarrollo y gestión de riesgo de desastre. Muy buenas tardes, arquitecto Julio García. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí en UPAO Noticias. Bien, como ya lo mencionaba, ¿cuál es este rol de la academia en el desarrollo y gestión de riesgo de desastre? Que usted podría resaltar, ¿qué sería lo más importante de esto? Bueno, lo importante de todo esto es empezar que la universidad es el ente por excelencia de creación de conocimiento y de saber. ¿Cómo podemos hacer que ese conocimiento sea impulsado, que sirva para tomar decisiones informadas? Que, como lamentablemente estamos viendo, muchas veces se dispone la información, quizás del conocimiento, pero no se toman las decisiones a las instancias, sea de nivel incluso doméstico, barrial, local, regional y hasta nacional, lo cual se ha venido reflejando en los impactos de unos procesos de precipitación intensa, principalmente en el norte del país, ¿no? Bien, qué importante que estos temas de defensa civil, seguridad nacional, gestión de desastres, se integren a las currículas de las universidades, en los programas de estudio, sea parte de todo este plan de estudios que desarrollan ellos a través de toda su formación profesional, para que la prevención sea algo natural y normal, que se trabaje y que vea sus efectos también en reducir el número de pérdidas, ¿no?, en este tipo de desastres. Berta, como bien dices, por ejemplo, soy arquitecto y la invitación, la grata y la invitación que tengo es de la Facultad de Arquitectura de UPAO, pero no es solamente el tema de lo que hacemos la vida, el construir el espacio donde vivimos, pero también, por ejemplo, la afectación, por ejemplo, de la gente desde sus procesos psicológicos. Desde el lado de la medicina, qué opciones hay, por ejemplo, infecciones, o desde la epidemiología, cuando hablamos que hayan intensas lluvias, hay muy pocas lluvias, la gente guarda el agua en bidones, después hay una explosión de dengue. Entonces, hay diversas ramas que pueden ser interrelacionadas, pero precisamente la universidad creo que es el espacio especial para crear esa coincidencia y coordinación entre distintas formaciones del conocimiento en favor del desarrollo y de la sociedad, ¿no? Y ahora que digo desarrollo, es un poco lo que estabas mencionando. Es un tema de atender la emergencia y solamente atender el desastre. Lo que tenemos que atender es las condiciones en las cuales ocupamos y usamos los territorios, que es lo que nos lleva a tener más o menos impacto. Y por lo tanto impide ese desarrollo tendido como un crecimiento, ir hacia arriba, no un hacia abajo. ¿Y cuál es el impacto que hasta el momento o el grado de avance que tiene hasta ahora en la academia, en todo el país? ¿Hasta dónde ha calado esta formación en desarrollo y gestión de riesgo de desastre en la formación profesional en las diferentes universidades? ¿Se ha avanzado o todavía hay mucho por hacer? Bueno, hay avances, pero todavía hay muchísimo por hacer. Por eso, esos esfuerzos como el que hace la Universidad de UPAO, de la Facultad de Arquitectura, que son los pocos que he podido conocer, de cómo vincular ese conocimiento hacia los procesos de toma de decisión y desarrollo local, por ejemplo. Entiendo, y eso lo voy a ver sí, el día viernes, Dios mediante, cómo están impulsando, por ejemplo, vivienda de emergencia, estudio de materiales aparentes para procesos de reconstrucción. O sea, cómo la academia puede contribuir, por un lado, no solamente para atender los procesos de desarrollo, pero también para paliar los efectos de un desarrollo mal entendido que no genera sostenibilidad, vale decir, que no es perdurable en el tiempo. Ahora, hay desde la Comisión Nacional de Cambio Climático, hay un grupo de fomento a la investigación que está involucrando universidades, y la UPAO creo que tiene una oportunidad de adscribirse a ese grupo, dado el importante trabajo formativo que por lo menos que yo conozca están haciendo en la carrera de arquitectura. Pero sí hay otras instancias, pero principalmente a nivel de maestrías. No estoy muy consciente de que haya a nivel de la formación de grado, ¿no? Pero creo que la UPAO quiere dar el ejemplo, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional, potenciando esas capacidades probablemente.
Así es, porque bueno, percibí cierta desidia en mi formación en el colegio, hacia los cursos de defensa civil, estos temas como algo para llenar, de relleno, para cumplir, cuando es algo tan importante. No se le ha dado todavía el valor y tal vez lamentablemente a la fuerza por estos hechos lamentables, estos fenómenos climatológicos que se están presentando. Tenemos que darnos cuenta de que es parte de nuestra vida, que el clima, que el cambio climático es una realidad y que estamos viviendo cambios y tenemos que hacer frente a ellos. Totalmente. Y como bien dices, como ponerle la cereza al pastel, pero ni siquiera está el pastel. Entonces, y atender estos temas, pero desde el desastre, creo que es un foco que no debería ser priorizado, sino entender el problema desde el desarrollo, cómo este puede ser reenfocado. Ahora, por ejemplo, tenemos que decir desarrollo sostenible, ¿vale? Es decir, es continuo en el tiempo. Pero si no es continuo en el tiempo, no es desarrollo. Entonces, se privilegian tomas de decisiones y ocupaciones y uso del territorio que no son compatibles con las condiciones de este territorio, y vemos que la mejor forma de acometer esto es trabajando con la sociedad, con las comunidades, y la universidad también, en coordinación con los gobiernos locales, puede impulsar ese tipo de trabajo desde la base que permita reducir los impactos a quienes más lo sufren, que son las comunidades y principalmente las más pobres, ¿no? Muchas veces estas comunidades vulnerables son utilizadas políticamente para permanecer en zonas de riesgo, de desastres, zonas de riesgo por estar ubicadas también frente a vías de, por ejemplo, de torres de alta tensión. Entonces, estas situaciones de peligro a veces son utilizadas políticamente, ¿no? Pero ¿de qué manera también la sociedad misma tendría que despertar y poder hacer énfasis en esto y brindar oportunidades también a las personas vulnerables para poder reubicarse, porque la necesidad es mucha en estos casos? Claro, y sigo insistiendo, dado el tema del diálogo que estamos teniendo, y nuevamente gracias por reír, es que la universidad también se constituye en ese potencial espacio de poder interpretar y desarrollar ese diálogo entre la población y las autoridades con una base de conocimiento. Y que no es que los pobres ocupan los territorios más peligrosos, no solo porque son pobres, sino porque nadie los reclama. Entonces son espacios que muchas veces no se usan precisamente porque saben que son peligrosos, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, hay en la teoría del riesgo, del desarrollo y desastre, que políticamente es mucho más aprovechable atender la emergencia, salir con el casco, el chaleco naranja, distribuyendo ayuda, etcétera, y se ve eso como un gesto de calidad política. Eso por un lado. Y por otro lado, también da más réditos políticos, el marketing, si quiere llamarlo de alguna manera, salir a inaugurar un puente, aunque ese puente lo haya reconstruido 10 veces, ¿no? Pero somos países tan pobres que construimos las cosas 2, 3 y hasta 4 veces. O sea, hay una contradicción, una paradoja y un contrasentido total. Es poco probable que alguien gane puntos si es que se para en un puente y dice, este puente no se cayó porque yo lo hice bien. Más sale que volviendo a inaugurar el puente, volviendo a llevar ayuda humanitaria, volviendo a distorsionar todo esto, y uso del territorio. Yo lo he visto, donde están los estudios desarrollados, están los planos desarrollados, están los planes de ocupación del territorio desarrollados, indicando que tales o cuales zonas de la ciudad no se deben ocupar. Sin embargo, previo a una elección, un candidato X o un candidato de alcaldía va y habilita ese terreno para ocupación de asentamientos humanos precarios, ¿no? Entonces, incluso se promueve la ocupación de espacios de riesgo. Entonces, o se usa la pobreza como excusa para no gestionar el territorio de manera adecuada. Entonces yo creo que haciendo ese tipo de investigación, que como puede ver, puede ser desde la Facultad de Arquitectura, pero también pueden involucrar especialistas o compañeros de otras facultades que puedan desarrollar una propuesta integral e integrada que permita una sostenibilidad de la comunidad, principalmente las más afectadas. En ese sentido, una duda, si me puede aclarar, arquitecto, ¿no existiría más territorio en el Perú para las poblaciones de menos recursos que las zonas vulnerables? O sea, ¿es posible desde la academia gestionar esos proyectos para que se ubiquen en unos lugares seguros? Claro, la academia puede contribuir a identificar esos espacios, pero no solamente es el espacio, entendiendo el territorio como un ente dinámico que incluye a la sociedad. O sea, el territorio no solamente es el suelo, el agua, el bosque, el aire,
territorios, todo eso, más la gente. Las dinámicas sociales son las que le dan, configuran el riesgo o no el riesgo de ese territorio. Porque el riesgo es una construcción social. Si sacamos la gente, supongamos, de la quebrada, ya no hay riesgo. Va a bajar un huaico, no va a haber un problema, pero si no afectan nuestros intereses, ¿y cuáles son esos intereses? Los intereses de la sociedad que lo cobija. Pero yo lo he visto, incluso, lamentablemente he visto mucho, un presidente de la República inaugurando una escuela donde fue la aluvión de Dai. O sea, 25 años después estaba inaugurando una escuela en el mismo sitio donde había sido arrasado el pueblo. Entonces no hay esa conciencia. Sí, absolutamente. Y no hay esa conciencia que tú mencionas, pero creo que la sociedad civil organizada y la universidad como un potencial catalizador de la organización de esa sociedad civil puede contribuir a que las decisiones de política de desarrollo local e incluso regional puedan ser modificadas o apuntadas. Y precisamente va usted a ampliar toda esta información y todo su conocimiento y experiencia en un evento en el que va a participar este viernes en la Universidad Privada Antenor Orrego. Cuéntanos más. Absolutamente muy agradecido de la decana de la facultad y de la directora de la Facultad de Arquitectura. Yo he venido trabajando en estos temas desde hace más de 30 años, quizás un poco más, incluso habiendo trabajado en organismos internacionales en el tema, y vinculando principalmente no el tema de la atención del desastre, pero principalmente el tema de gestión del desarrollo, tomando en consideración los riesgos que nos configura el territorio. O sea, imagínense ustedes, estamos en Trujillo con esas imágenes, Dios no quiera que venga el terremoto aumentado del centro del país, anunciado por el IGP, o que junto a eso vengan otras condiciones que nos pongan una emergencia peor, o sea, lo que le llaman emergencias complejas, o sea, tras cuernos palos, como se dice. Entonces, pero para eso no es solo el tema de estar preparados para atender la emergencia, sino cómo ver cómo no nos impacta de tal manera que somos más resilientes, vale decir, que podemos con nuestros propios medios y recursos enfrentar esas condiciones sin perder las capacidades que normalmente tenemos. Todo este tema que estoy conversando, vinculando el riesgo, el desastre, el cambio climático, el desarrollo, el rol de la academia es un poco lo que, no diría una charla, yo más bien diría un conversatorio con la Facultad de Arquitectura que nos permite intercambiar ideas y explorar posibilidades desde la propia universidad y de la academia que les siga otorgando ese liderazgo que ya desde luego tienen, al menos por lo que yo conozco de la Facultad de Arquitectura, y que puedan ampliar su capacidad de intervención, de modificar la realidad de una sociedad que lo necesita. Entonces, invitados están a este gran conversatorio este viernes los estudiantes de la UPAO para que puedan nutrirse de estos conocimientos. No sé si están abiertos los estudiantes, eso lo manejan los profesores, pero ya no por el foro que sea, a poder intercambiar, porque precisamente en este tipo de intercambios, no sé todo, ni lo sabe nadie todo, pero sí hay experiencias muy ricas y muy valiosas desde el nivel doméstico, local, hasta el nivel regional, suprarregional. Entonces, yo creo que es una oportunidad que está siendo propiciada por la Facultad de Arquitectura de la UPAO y de la UPAO, sí misma por el rectorado, para poder trabajar sobre estos temas. Muchísimas gracias, arquitecto Julio García, por estar en UPAO Noticias. Muchas gracias y buenas tardes. Nos vemos muy pronto, espero. Hasta pronto. Vamos a una pausa. Adiós. Y regresamos con más.